¿Vos militabas dónde? En la JP. ¿Llegaste a estar cerca, orbitando Sí, alrededor sí. de Montoneros? Por problemas gravísimos que tenía la organización, terminé sabiendo cosas que no tenía que saber. ¿Y por esa razón te exiliaste? Por supuesto, me resultaba insoportable no solo morir, sino la idea de no saber soportar la tortura y tener que ser alguien que delataba. Creo que estamos pagando la ausencia de guerra. Ahora viene una guerra interna, pero que no sabemos bien qué forma va a tener, pero está relacionada con la cantidad de gente que sobra ¿Qué sobra dónde? en el mundo occidental. Genios nosotros tuvimos en política muy pocos. Por el general, fue Néstor y Cristina. La dirigente más importante que tiene el kirchnerismo es Cristina. Debe ser de las políticas más inteligentes que he conocido. Porque el peronismo tiene la tendencia a neutralizar, sacrificar la misma energía transformadora que ha generado. En la civilización que se prepara, creer que va a haber un capitalismo bueno es por lo menos una ingenuidad. Hay una decisión que se ha tomado de parte de los millonarios que es no pagar más impuestos. Yo no veo nada original al fenómeno Milei. Se ha demostrado en todas partes que un insulto es muchísimo más eficaz que desplegar un argumento verídico. Para mí, Milei es un simulacro de revolución. Es un desastre. Pienso que es malo. No puedo mirar a los malos. ¿Qué han hecho los argentinos para que este tipo de personaje esté determinando el destino del país, ¿no? Ensayista, escritor, psicoanalista lacaniano, emigró en el año 76, a los 25 años, desde Argentina para irse a Madrid, donde aún vive. Desde el año 2004 hasta 2015 fue consejero de la Embajada en Argentina en España. Escribió una importante cantidad de libros y de ensayos, también de poesía. Agudo observador, hace muchos años interviene activamente en el debate público. Fue testigo directo del proceso progresista de América Latina a principios de este siglo. Jorge Lavín Alemán. Jorge, muchas gracias. Primero, un gusto. Vamos a conversar por un espacio largo de El tiempo. gusto es mío, es un honor volver a estar en el canal La Red. Muy bien. Muy bien. Bueno, varias cuestiones como para ir analizando, ¿no? El fenómeno Milei. Ya Milei es casi la primera pregunta que hacemos en todo este ciclo de conversaciones. Milei dejó de ser un enigma y ya pasó a ser una certeza. Ya no Sí. es una persona amenazando con una motosierra, sino que es la motosierra en plena actividad. Y de un fenómeno local, de la sorpresa que generó en Argentina, se está transformando en un fenómeno de escala global, ¿no? No hay diario importante en el mundo, en la prensa occidental, que no haga mención al fenómeno de Javier Milei, que ya completó el 25% de su mandato, de sus 4 años de mandato. Completó su primer año. Bueno, de lo general a lo particular, capítulo Milei. Bueno, está bien que lo designes con la palabra fenómeno, porque lo es. De lo general a lo particular, tendría que primero comenzar diciendo que hay estructuras internacionales de ultraderecha que se caracterizan por situarse más frente a la opinión pública que frente a la política y que tienen, digamos, una visión algorítmica y de los medios comunicacionales en donde la opinión es muy importante, cómo trabajarla, cómo intervenirla, cómo operar sobre ella. En ese aspecto te diría que yo no le veo nada original al fenómeno Milei. Le veo, es decir, se ha demostrado en todas partes que un insulto es muchísimo más eficaz que desplegar un argumento verídico. Se ha demostrado en todas partes que tratar al rival de la manera más despectiva posible es mucho más, tiene muchas mejores posibilidades de extensión que lo que pasa cuando se lo trata de contraargumentar.
Luego, no deja de ser un episodio neoliberal, es decir, esta tendencia ya venía en el mundo, ¿no? Desde darle al Estado casi el estatuto del Partido de los Pobres. Hay una decisión que se ha tomado de parte de los millonarios que es no pagar más impuestos. No, no se quiere financiar el, el resto de la sociedad que queda en esa situación que ahora es tan propia del capitalismo financiero, donde nadie tiene un trabajo fijo nunca y en donde muchas veces depende de las ayudas del Estado. Después, ya a lo particular, bueno, la Argentina venía en una crisis seria de representación política, no encontraba algo que su verdadero soporte, que era el peronismo, no aparecía nunca bien representado y por lo tanto estaban todas las condiciones para que apareciera alguien que lo atravesara, porque finalmente lo que ha ocurrido, digo, con el fenómeno Milei es que ha derrotado al peronismo. Bien, dos cuestiones a tener en cuenta con Milei, te observo. Insisto sobre la idea, Milei ya no es una hipótesis, No, es una idea ya constituida. ya está constituida, ya no es el Milei de campaña bajo la hipótesis de no va a ser lo que dice que va a hacer o no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. Dijo, a grosso modo, claramente, hizo lo que dijo que iba a hacer y pudo hacer lo que dijo que iba a hacer. O sea, no ha tenido dificultad. Y me gustaría detenerme en dos puntos, dos puntos centrales. Todos los estudios demográficos con respecto a Milei, con respecto al voto, fue que el voto estaba sostenido por jóvenes, los menores de 29 años. De hecho, la elección, si se hubiese hecho entre menores de 29 años, Milei hubiese ganado en primera vuelta. Y los varones, jóvenes y varones, han acompañado a Milei. Han sido la fuerza electoral que han sostenido a Milei y que lo siguen sosteniendo desde el punto de vista actualmente. Más allá de que no alcanza con esos votos nada más. También tuvo otros votos. Y los jóvenes de clases medias bajas, clases medias empobrecidas y clases populares. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué observas ahí? Que supuestamente era la audiencia electoral histórica del peronismo, esa. Era el Para voto mí peronista. vuelve a suceder lo mismo que te describía antes y me avala que he escrito durante años sobre esto. Tendría que utilizar muchos argumentos teóricos, filosóficos y humanísticos para explicar cómo se dieron las condiciones de la deshistorización. Es decir, las referencias históricas son mudas, no hablan. A un pibe de 16, 17, 18, 20, 30 no le dicen absolutamente nada las referencias históricas. O son muy pocos los que se sienten concernidos por las mismas. Así esa condición, esa ausencia de punto de anclaje, eso que para nosotros siempre fue muy determinante, leer la historia, ver cómo los significados retornan, discutir los debates acerca de lo sucedido, no están, no son más operativos. Tengo un punto con lo que decís ahí, porque si hay algo que hace Milei es historizar. ¿De qué manera? A su manera, pone a Roca como un héroe. No, pero eso no es historizar, ¿no? Bueno, Utiliza un mito fundacional que se... dice que el comienzo de la decadencia argentina comienza con la ley Sáenz Peña del año Claro, pero son 1916. metáforas, primero no se constituyen causas para los pibes a través de ahí. Bien. Y luego, como toda agrupación neofascista, que algo tiene de eso, necesita tener un comienzo puro que luego fue declinando. Él lo pone con Roca, la primera potencia mundial que no fue nunca, y todas cosas un poco absurdas, ¿no? Dentro de 30 años en Irlanda, que es la zona euro y precisamente un país no precisamente central. Quiero decirte que... Lo que quiero decir es que él tiene una versión de la historia Él tiene, argentina. claro, sí, 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 Digo, sí. Macri te ponía en los billetes a Losito Sí, sí. Mimoso, a una ballena. No, no, es que Él él está tiene una... dispuesto a... Bueno, es que él tiene una misión. Entonces, desde el momento que tiene una misión fundacional, tiene que darle a eso un marco, y el marco es reinventar a la Argentina y volverla a poner
al frente del mundo, ¿no? Pero no es lo mismo que discutir el 17 de octubre o el Cordobazo o los años 70. Esto es lo que, a esto me refiero, ¿no? Incluso el kirchnerismo en un momento incorpora jóvenes, ¿no? Y esos jóvenes utilizan una jerga, en algunos casos parecida a la de los 70, ¿no? Mientras que lo de Milei es una... Mira, yo el único núcleo histórico fuerte que siento en Milei es que Macera dijo que habían ganado la batalla militar y no la ideológica, y que ellos están dispuestos a ganar la ideológica y la militar. Yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa, pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Vamos a abrir lo que acaba de decir porque hay mucha gente que quizá se queda afuera. Emilio Bacera, jefe de la Armada, Sí, el hombre que llevaba el comando, entre otras exacto. cuestiones, de la Escuela Mecánica de la Armada, que fue el centro de detención clandestino más eficaz en la represión ilegal durante la dictadura, ¿no? Que quedaba, además, la particularidad de la ESMA es que quedaba dentro del ejido urbano, Sí, a 2 kilómetros en línea recta de la cancha. de la cancha de River, como para entender, en un lugar así. Por ahí han pasado el número que dan, 5.000 personas, entre Sí. detenidos y desaparecidos, y muchos desaparecieron. Bien. Macera, que imaginaba para sí mismo un proyecto político, además, ¿no? Sí. Es más, hasta él se imaginó como un nuevo Perón. Como no, pero Como un nuevo Perón, de alguna manera. Cuando viene la democracia y los juicios y demás, dice lo que vos aquí traes al presente, que es: ganamos la guerra militar, llama guerra militar a la represión ilegal, sí. ¿no? Pero perdieron la batalla cultural, ¿no? Que en el sentido de que la guerra sobre la verdad de lo que sucedió no la ganaron los militares, de alguna manera. ¿Vos pensás que Milei viene a reparar eso? Milei o las energías que él ha desencadenado. Y por Sí. eso yo no veo una historización, yo veo que él se ha apoyado en un mito, que no es lo mismo historizarse. Yo creo que la idea de potencia mundial y la idea de destruir al comunismo y destruir a la izquierda, ¿no? Y terminar con los zurdos. Es el mito, primero es un mito sobre el que juega la ultraderecha mundial y él juega también sobre el mismo, es decir, un mundo en donde los zurdos ya no interfieran ni molesten y para eso tiene que ganar la batalla ideológica y tiene una vanguardia que simula o juega con que también va a constituirse en un brazo armado, ¿no? Sí. ¿Y vos le ves seriedad a ese planteo que hacen los que dicen vamos a hacer el brazo armado de Milei? De hecho, hay una novedad que se produjeron las últimas semanas, que si querés la podemos profundizar. Hoy cuando conversábamos a la mañana se deslizó el tema, que Milei viene nombrando a Gramsci y la batalla cultural, y hizo menciones, solamente de consignas, por cierto, pero hizo menciones tanto en la reunión de la CIPAC, de la Internacional de Ultraderecha en Buenos Aires, como en la reunión que tuvo con la juventud de Giorgia Meloni en Italia. Lo mencionó 2 veces a Vladimir Ilich, Sí, increíble. Lenin, ¿no? O sea, un líder de ultraderecha de carácter mundial, nombrándolo a Lenin en términos, bueno, reivindicándolo de alguna manera, o en ese aspecto. ¿Qué ves ahí? Pero una cosa importante ahí, veo primero que la izquierda hace tiempo que no tiene como principio que para organizar un movimiento revolucionario existe como condición previa tener una teoría revolucionaria. Eso me parece increíble que lo cite un tipo de ultraderecha. Pero luego, la ultraderecha, Alguien que quiera hacer una revolución. claro, Milei exactamente, quiere hacer una revolución. claro, ahí voy a la cuestión. La ultraderecha europea no quiere hacer una revolución. Quiere resolver el Estado de otra manera. Quiere dar una pelea con la inmigración y terminar con la ideología progre, woke, todo eso son elementos comunes mundiales.
Pero creo que mira, ahí sí hay una idea fundacional. Y para eso es necesaria. ¿Cuál es? La metáfora del comienzo absoluto es la palabra revolución. Así que no me extraña que él cite esto. No me extraña que sus jóvenes citen lo de batalla cultural, acompañando la que, la que perdieron en su día, ganarla, y que él hable de revolución. Me llama la atención cómo Milei se apropia de palabras. Sí, A ver, palabra casta. Vos seguiste como pocos. lo de Podemos, sí. lo- Ya venía del fascismo la palabra casta, pero Podemos la usó muy bien. Acá estás en un momento abrazado con nuestro amigo, referente y director del canal, Pablo Iglesias, en algún momento. Pero ese es ISEC, ¿no? Sí, ese es ISEC, sí. Pero Podemos toma, se apropia de la cadena de la palabra casta y bueno, forma parte, pero Podemos surgió por izquierda de algún modo. Sí, Acá la novedad es que alguien de la derecha, que al final del día termina siendo el representante de la casta, ¿no? De la casta económica, de la élite económica, se queda con esa palabra, se queda con la palabra casta, se queda con la palabra revolución. Fue el único candidato que dijo que había que prender fuego a un banco. La vieja obra de teatro, creo que ópera para 3 centavos, Sí. de Bertolt Brecht, ¿no? Sí. ¿No? En realidad no lo dijo Bertolt Brecht, sino un personaje creado Sí. por Bertolt Brecht. Que el delito no es Robar un banco sin fundarlo. exactamente. Sí, O sea, quiere quemar un banco. Habla de casta. Casta es un modo de hablar de clase, ¿o no? sí. ¿No? Bueno, a ver, la gran inteligencia de Podemos, la capacidad genial de Pablo, es que ya se habían Ahí vuelto. estás con Pablo. Sí, ya se habían vuelto latentes las oposiciones, proletariado, burguesía, imperialismo, nación, pueblo antipueblo, todos los términos del antagonismo que consideramos por otro lado constitutivos de lo social, ¿no? Estaban en la latencia, estaban larvados. ¿Y cómo hacerlos surgir? No había lucha de clases, bueno, no había ninguno que respondiera, ninguno era simbólicamente operativo. La inteligencia que tiene Podemos es que utiliza uno muy indeterminado, pero que sin embargo la gente reconoce que es la casta, que se supone que son acomodados, políticos y todo eso. Que ya venía del fascismo italiano, pero que Podemos lo reformula. Esto entra en uno de los dilemas de la izquierda. La izquierda no tiene un exterior constitutivo frente al cual, salvo la izquierda marxista. De hecho, acá hay gente de izquierda que no se considera izquierda, Claro. o que cree que está clausurado esa decisión de izquierda-derecha. Exacto. ¿Vos qué considerás al respecto de eso? No, yo creo que considerar clausurada es una locura. ¿Vos Sí. pensás que existe la izquierda Sí, y sí. que existe la derecha? Sí. Porque ahora muchos sostienen no. Acá el debate es Estado-nación, globalismo. Sí. Así les va a ir. ¿Así le va a ir qué? No va a haber ninguna diferencia entre el Estado-Nación, el globalismo, no son separables ya. Es decir, la idea de que va a haber un capitalismo que esté a salvo de todas las transformaciones que el capitalismo de los últimos tiempos han surgido, y además en un periodo donde se va a vincular con las inteligencias artificiales, con la conexión entre los cerebros y las máquinas. O sea, en la civilización que se prepara, creer que va a haber un capitalismo bueno es por lo menos una ingenuidad. No pienso esa separación. Otra cosa es que la izquierda no pueda presentar, y esa es su impotencia, ningún mito de futuro, ni ninguna promesa, mientras que lo que vos estás refiriendo a Miller no es exactamente una historización, pero sí tiene un mito organizador de ese futuro. Una utopía. Sí, vamos a llamarlo así. Tiene la idea de que vamos a ser muy grandes, la cambia según los tiempos. El gran interrogante de esta época, acá en Argentina, vos vivís en España, ¿no? Sí, Bien, vivís regularmente en España, pero venís regularmente a Argentina. sí. El gran interrogante de esta época, Jorge, es el ajuste ya está en marcha, el ajuste fue profundo, fue eficaz, fue veloz, y sin embargo los niveles de protesta social se mantienen muy bajos.
Y cuando se indaga en profundidad, muchos de los afectados por el ajuste, que el ajuste, insisto, es veloz, eficaz, ¿no?, y profundo, acompañan. Es un ajuste que genera esperanza. Es un fenómeno nuevo, no ha sucedido. Generalmente los ajustes generan resistencia, la resistencia al ajustado. Sí. En este caso, obviamente hay malestar, ese malestar se manifiesta, pero sin embargo, todos los estudios de opinión pública marcan de que hay esperanza, de que que es un elemento que para mí puso Milei en la política argentina, que es el componente sacrificial de la política. ¿Él conocía ese componente sacrificial? Bueno, pareciera ser que sí. Pareciera ser que Milei conocía a la sociedad argentina con mucho más profundidad de que lo conocen otros políticos profesionales, ¿no? Yo creo que de conocer algo, sabía que había perdido el peronismo sus energías transformadoras. El peronismo. Sí. ¿Las perdió cuándo? Ah, qué pregunta. Qué pregunta, sí. Yo tengo una... Sí, Alberto, decís vos. No. Si me preguntaste, te digo. Sí, dale. No me preguntaste. Te pregunto. Preguntame. ¿Cuándo, Daniel, ¿Cuándo qué? el peronismo perdió sus energías transformadoras? Para mí, Cristina se equivoca en el 17. Lee mal el 17. Cree que cuando Macri... Estoy haciendo un análisis con un poco de información, o un poco de información analizándola. Cuando Macri entra en su crisis a finales del 17, en el 18 se agudiza con el acuerdo con el fondo, tira el equipo atrás. Y sabe que puede recuperar el poder rápidamente y busca un esquema que le termina generando, bueno, la estrategia electoral con Alberto Fernández. Para mí eso fue un error. ¿Qué palabras utilizaste vos que dijiste? ¿El peronismo perdió? Sus energías transformadoras. Ahí. Está bien señalado. Me pidió el 17. Hasta el 17 había. Te voy a decir que había. Los 10 años y medio de la experiencia kirchnerista, que para mí fueron la experiencia más transformadora de la historia contemporánea, para mí, que yo tengo 50 y pico, no sé qué significó para vos. Sí. Y después los 2 años de resistencia al macrismo, que no son del todo valorados. Fueron muy valiosos la experiencia de la resistencia al macrismo. Gente en la calle, gente movilizándose, los presos políticos de la persecución macrista poniendo el cuerpo. ¿Eso se pierde por un desgaste interno o por una acción exterior? ¿La entrevista la hace vos, no? Sí, sí. ¿Vos tenés una respuesta a eso? Yo sí, un poco sí. Yo creo que Cristina, al elegirlo a Alberto Fernández, cometió un error estratégico histórico. Pero histórico. De categoría poner a Isabel Perón de vice en el 73. A ese nivel. Es un error que no se puede enmendar. Pero la pregunta es, ¿por qué el peronismo tiene la tendencia a neutralizar, sacrificar la misma energía transformadora que ha generado? ¿Y por qué pensás que pasa eso? Yo pienso que es un tema estructural del peronismo. Yo no lo veo revolucionario. O sea, yo estoy de acuerdo con vos, porque además fui funcionario, que esos son 10 años muy gratos. Más que gratos. Caramba. Bueno, gratos. No, son muy gratos. No, sí, yo por lo menos sentí que el fin de la dictadura era... Fueron los años dorados. Sí, los años dorados. Los años dorados de la historia contemporánea. Bueno, pero permitime que te cuente una experiencia porque me has invitado a conversar así. Cuando yo me voy, vuelvo en el 83, me acuerdo que tenía tantas ganas de volver que vine con mi ex mujer española y con mi niña de 3 meses. Le quiero mostrar todo. Resulta que Lavalle no me quiere acompañar nadie. Había caído la calle Lavalle. Resulta que no había más costanera, playa. El agua estaba contaminada. Se puede nombrar más o menos 15 playas que había para ir a costanera. Resulta que Corrientes
A ver, en Corrientes sucedió en los fenómenos 70, entre 1.500 personas que transitábamos como en un pueblo, una cantidad de vasos comunicantes con unas capacidades de generar hechos. Avenida Corrientes. Sí. Estás sí. hablando de Avenida Corrientes entre Callao y 9 de Carlos Julio. Pellegrini, exacto. Y Carlos Pellegrini. Sí. Bueno, ahí era como un pueblo de 1.500 personas donde nos conocíamos todos. Que estaban los bares, los Los bares, intelectuales, sí, había todo un circuito, podríamos los entender. cines, los Según teatros. los bares, las formaciones políticas, según los... Bueno, yo no he vuelto a ver. ¿A qué bar ibas vos? ¿A Pernambuco? ¿Cuál era? No, el Pernambuco era del PC. Ah, ¿a cuál ibas? Y yo iba al Ramos, que era el peronista. El peronista, el Ramos. Mm. ¿El Café La Paz qué era? Una intersección. Una intersección. Una intersección, lo que pasa que esto duró muy poco porque a partir del 74, comienzo del 75, es una imprudencia. Ir a esos bares. Sí. Pero te quiero decir que conocí a grandes personalidades. O sea, conocí desde los 15 años que estuve en Corrientes. Bueno, pero no importa esto. Es Vos decir, cuando volviste en el 83, 84, notaste cómo cambió toda esa... no estaba la Secretaría de los Argentinos, no había un sindicalismo que ya fuera verdaderamente combativo. Las organizaciones que habían existido en la Argentina ya no se podía discutir qué habían hecho. Sí se recogía de una manera muy importante y ahí hay una verdad histórica, el trabajo que hicieron las abuelas y las madres con la memoria, la verdad y la justicia, con los caídos. Pero ¿por qué combatieron los caídos? Se marcha de la ESMA, pero no se tiene claro qué pasó ahí en la ESMA, ¿no? O sea, No, ¿o porque por qué terminaron en la ESMA? Los caídos son víctimas, ¿Y para vos no? sí, pero Pero no son solo víctimas. no son solo víctimas. Son combatientes, Sí, militantes. sí, sí, tenían una causa. La causa nunca se supo más. ¿Y cuál es esa causa? La causa fue la revolución, La palabra que se apropió Milei. sí. No, y la palabra de la que estamos haciendo un ¿Milei duelo. se apropió de la palabra revolución? ¿Te gustaría que le pongamos de título a esta entrevista? No, porque para mí Milei es un simulacro de revolución. Es un desastre. Badiou tiene una ¿Milei diferencia. es un simulacro de revolución? Es ¿Te un gusta desastre. como título? Sí, sí, sí. ¿Le ponemos eso? Sí, sí, dale. Sí. Pero el simulacro, ¿no? Es decir, la verdad y el desastre. Cuando una verdad es apropiada por un simulacro, lo que se produce es un desastre. La revolución aquella yo no sé si se podía producir, ¿eh? Probablemente era una revolución imposible. Vos te vas con 25 años. Sí. Vos ya eras, Mm. ya circulabas, digamos, en el mundo de Un hombre del mayor, periodismo. sí. Llegué siendo viejo. A los 25 años, en esa época ya tenías, Sí, y en Madrid era un hombre viejo. a los 25 años. Habían muerto tantos chicos que vos ya no te... ¿Sí? ¿Habían muerto amigos tuyos, amigas? Sí, acá. Sí. Vos ya no tenés la edad biológica. Estás acompañado de un montón Fantasmas. claro, de chicos muertos. O sea, yo creo que en Madrid, de hecho, empecé a dar clases y todo este tipo de cosas y la gente creía que tenía 40 años. ¿Vos militabas dónde? En la JP. ¿Llegaste a estar cerca, orbitando Sí, alrededor de, sí. de Montoneros? Y, digamos, trabajaba en un sindicato, trabajaba en un barrio, pero por problemas gravísimos que tenía la organización, terminé sabiendo cosas que no tenía que saber. ¿Qué? Bueno, la manera en que varios compañeros pasaban a la clandestinidad, la manera en que varios compañeros compartían una responsabilidad muy alta en la representación y a la vez tenían conexión con la clandestinidad. ¿Y por esa razón te exiliaste? Por supuesto, me resultaba insoportable no solo morir, sino la idea de no saber soportar la tortura y tener que ser alguien que delataba. Para mí no había... Yo me psicoanalizaba además ya, no había opción. No. ¿Vos pensás que si te secuestraban, Sí, sí que? según lo que se escuchaba en aquel entonces, era muy difícil que te secuestraran y que pudieras
hay grandes espíritus que resistieron hasta el final y no dijeron una palabra, pero ¿quién puede saber a priori que es uno de ellos? ¿Vos creías que si te secuestraban te iban a torturar No, seguro. y que cuando te torturen, naturalmente, Seguro de ellos. Seguro, había vos tenías información Mirá, valiosa? en el sindicato habían ya desaparecido 2 compañeros. En la cátedra de la que era profesor, el titular, Luis Tosi, a él lo pudo nombrar, había desaparecido. Mi querido el gringo Caretti, dirigente de la UES, desaparece el mismo día que tomó el avión. Como el mismo día que tomó el avión. El mismo día que yo tomo el avión. Que vos tomás el avión. Sí. ¿Cómo es la decisión de exiliarte? ¿Por qué España? ¿Te vas con un pasaporte con tu identidad? Sí, yo con un pasaporte argentino pasé las 1001 en aquel entonces para que me dieran. No, todo caótico, no hubo ningún lugar en donde. ¿Fue una decisión que tomás solo, lo tomás Sí, con tu familia? la tomás solo y entre algunos con los que secretamente podés conversar. La orga seguía con sus rituales y sus convocatorias y después se organiza la contraofensiva. Pero vos ya ahí te No, descindís. no, yo ya. Vos tenías claro que si te secuestraban no ibas a resistir la tortura. No iba a resistir la tortura y además tenía claro que se había perdido, que había habido una derrota. Mm. Por eso después ya la contraofensiva me pareció ¿Un delirio? un delirio. Sí, porque además los documentos sí los pude leer, porque conversé con unos chicos ahí en Madrid que volvían, eran absurdos porque hablaban de una avanzada sindical en las luchas. O sea, habías estado contra los sindicatos hace un año antes y ahora resulta que eran tu vanguardia. Estaba todo. No. Fue un gravísimo error que costó además la vida de muchos chicos jóvenes que ya estaban en Madrid, ¿no? ¿Y volvés a la Argentina? ¿Te vas en el 76? ¿Volvés cuándo? Cuando comienza la democracia. O sea, estuviste esos 7 años, sí. 7 años fuera de la Argentina. Sí, ¿El exilio es duro, sí? durísimo. O sea, yo me parezco más, Daniel, a los que dicen que no se podrían mover de aquí que a los que se fueron, ¿eh? ¿Cómo? Que yo me parezco más en forma de ser y en sentir en esos que dicen que no se irían nunca de aquí que en los que se fueron. Lo que pasa es que me las arreglé después. De hecho, hay un detalle no menor. Vos vivís en España del año 76 y hablás en un castellano rioplatense. Sí, sí. Un Sí, porteño. y además me he dedicado a pensar a la Argentina todavía más. Pero sentí mucha curiosidad por España, ¿eh? También soy un tipo raro en esto, porque no comparto la nostalgia del porteño que está allá encerrado y clausurado sobre sus referencias culturales. He tratado a través. De hecho, no volviste a la Argentina. No, Volvés periódicamente, pero no volviste. no pude volver porque además ya los hijos, las relaciones eran someterlos a ellos a un sacrificio que era exclusivamente para mi beneficio, ¿no? ¿Y te sentís más argentino o español? Argentino. No, eso sí que no. No me siento otra cosa que argentino. De sentir que hay que sentir algo. Leyendo sobre vos, me enteré de que te entregaron el premio de la reina Isabel la Católica. Sí. El día que se incendió mi casa por un error mío con un calefón, los bomberos lo primero que dijeron es, tiene al lado de Eva Perón el, la orden. La orden de Isabel la Católica. Es un premio muy tradicional. Sí. ¿Quién te lo otorgó ese? El rey. ¿Juan Carlos o Felipe? No, Juan Carlos porque era Juan raíz. Carlos. Claro, ese premio, hay una visita oficial de Cristina. Están las visitas de Cristina, pero hay una que se hace en el Pardo. Y forma parte del ritual de esa visita oficial que el rey entregue unas condecoraciones. Y a mí me dieron una que es de grado de encomienda por lo cultural, etcétera. Así que la puse tengo ahí en mi santuario algunas fotos y
¿Cuánto hay de mito y de realidad de tu relación con Cristina, de que conversás con ella o que conversabas de modo muy frecuente con ella? Yo le debo ver mucho de mito, porque la verdad es que sí recuerdo algunas conversaciones prolongadas en la época del macrismo. ¿Te juntabas con ella con cierta Sí, frecuencia? sí, sí, Prolongadas, ¿qué quiere decir? Horas. sí. Asados o conversaciones Con ella. con ella, sí. Cuando todavía no estaba determinado nada, ¿no? Cuando hablábamos de caracterizar la situación, cuando comenzamos a hablar del neoliberalismo, cuando empezamos a hablar del problema de la producción de subjetividades, todos esos temas le interesaron. Las veces que me preguntó cosas, había leído un libro mío que ayudó a la conversación, ¿no? Cuando le expliqué que Macri no iba a ser hegemónico en el sentido estricto de la palabra hegemónico, en fin. Y ella además tenía una gran capacidad, ¿no? Una gran inteligencia. Debe ser de las políticas más inteligentes que he conocido. ¿Qué le dirías ahora, Cristina? ¿Te reís? Qué genial. Genial que... La pregunta, no, yo pienso, yo digo, mira, si esto no es una ultraderecha, está todo bien. Si esto es una ultraderecha, habría que actuar con muchísima responsabilidad. ¿Y vos qué pensás que es? Yo pienso que sí, el fenómeno es peligrosísimo. ¿Que es una ultraderecha? Sí, Y no histórica, Pará. Y le dirías, hay que actuar con mucha responsabilidad. sí, Hacer así con la manita. sí, sí, sí. Lo que subyace tu comentario es, quizás no está actuando con muchísima responsabilidad. No ella también pertenece a una estructura. Todos, el problema que tenemos en esta vida es que tarde o temprano todos pertenecemos a la trama, que incluso habiendo sido los que la hemos generado, pertenecemos a ella. Entonces ella pertenece a una trama ¿Qué que trama? El kirchnerismo. el kirchnerismo, ¿no? Y el kirchnerismo tiene sus internas, como es lógico, como no puede ser de otra manera. Las internas pueden ser enriquecedoras, perfecto. Ahora, si esto es una ultraderecha que se va a llevar todo puesto, habría que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Con qué? Y con lo que estás dispuesto a perder en función de consolidar tu proyecto, ¿no? Estamos en un café en Madrid. Sí, Yo soy un gallego, como le decimos nosotros a todos los españoles, a todos los que nacen en el Reino de España, nazcan donde nazcan. Explícame la interna del kirchnerismo. ¿Querés que te haga el acting? Explícame la interna del kirchnerismo. Soy alguien bueno, que no conoce nada del tema. le diría así, mira, A ver. la dirigente más importante que tiene el kirchnerismo es Cristina. Yo establezco, gracias a las lecturas del general Perón, una distinción entre dirigencia y conducción. La dirigencia genera una enorme influencia intelectual, política, una influencia en los cuadros. La conducción es otro problema porque la conducción tiene que saber distribuir lugares, persuadir, establecer, incluso que la gente se sienta feliz con el lugar en donde está. Entonces yo creo que tendría que explicarles a ellos que estamos en un movimiento, que no es lo mismo que allá las estructuras políticas o las incluso de coalición, y que este movimiento se caracteriza cada tanto por dirimir su identidad a base de confrontar internamente y tener vencedores y vencidos. Lo tuvo muchas veces, ¿no? Viví en un periodo que lo miraba desde afuera, el de renovadores y Menem y los renovadores. Bueno, es decir, siempre tuvo eso. Renovación y ortodoxia, Eso es. en aquel momento. Viví el trágico del 75. Bueno, entonces está, digamos, en el interior de la estructura peronista esto. Acá la novedad es que en ese caso son el enfrentamiento al interior del peronismo, en este caso los que se están enfrentando, ¿no? O por lo menos es Cristina con Kicillof, Sí. que los dos pertenecen de alguna manera al mismo espacio político, digamos. Sí, sí. No es Cristina con Yarlora o Cristina con
no sé, Perotti, que son Es llegar al límite máximo acá, al límite. al mayor, al Ah, límite mayor, pensé porque que máximo era no, una pero quiero botella decir al mar que arrojabas, la palabra no, máximo. no, bueno, si hay algo que fue generado por el kirchnerismo es Axel. Y Tenerlo. entonces, ¿cómo se explica? ¿Me lo explicás vos? Te quedaste callado. Es que me Si fuera interfieren. psicoanalista, Sí, me los interfieren. lacanianos te mandan, ¿no? Cuando te quedas callado, te mandan a la Te casa. mandas afuera. Te mandan a la Y casa. bueno, sí, claro, lacanianamente te diría: mira, es una familia que sintió mucho dolor, que tiene una serie de pérdidas, que las vincula a la política, la pérdida de Néstor, la enfermedad de la hija, una cosa muy grave, el intento de magnicidio, y los demás están en deuda con eso. Y por lo tanto, eso no permite ver, a veces con toda la claridad que habría que ver, que hay ciertas cosas que sería conveniente no interrumpir. Si Axel ha consolidado un lugar y lo ha hecho a través de una buena gestión, y además, como se sabe después de Hegel, una cosa se supera desde adentro, no desde afuera. Es decir, la mejor manera de superar algo es desde la lógica interna de lo que se va a superar. Y bueno, Axel tendría que estar ahí. No es necesario confrontar con él. No ¿Y es qué necesario. explicación le encontrás? Yo pienso que ellos traducen a este muchacho como alguien que se corta solo, ¿Ellos quiénes son? el núcleo duro. ¿Qué es el núcleo duro? El núcleo duro serán, supongo, Cristina, Máximo. sí. ¿Y este muchacho sería? Y tendría que haber sido el núcleo duro también. No, ¿y este muchacho quién es? Axel. Sí. Ellos traducen que este muchacho, dijiste. Este muchacho tendría que quedarse ahí como gobernador, pero tendría que dejarse intervenir la estructura con lo que le indica Cristina y Máximo. Y como además a este muchacho se han reunido, es una impresión que tengo muy externa, porque yo sí que la interna de aquí, ahí es donde menos autorizaría o estaría. Como a este muchacho se le han acercado personas que antes estaban del lado de Máximo, como por ejemplo el Cuervo, bueno, yo confío todavía. Serrano Mansilla me dijo: no, van a tener que unirse. Eso sería. Es como si en España, el español me diría: oye, aquí no se podría pelear la izquierda vasca, he estado con ellos, Bildu, Izquierda Republicana con Sánchez. Como dijo Tegui, si es por nosotros, acá la ultraderecha no gobierna. Esa lógica la tienen. Y mira que ellos sí podrían decir: bueno, nosotros no somos españoles. Si quiere gobernar la ultraderecha en España, que gobierne. Sin embargo, se han responsabilizado de eso, no sintiéndose españoles. Entonces, tal vez yo esté marcado por esa experiencia también, ¿no? Digo, puta, estos tipos hablo con ellos y no piensan sacarle el apoyo a Sánchez. Sí, también es cierto que Sánchez puede formar gobierno no solo con Bildu o con Esquerra Republicana, sino con el PNV. Con los votos del Me PNV. cuesta pensar que el PNV también. Bueno, pero el PNV le dio los votos en su momento No, por supuesto, esto existe, tal cual. a Aznar, digamos, ¿no? ¿A quién? A Aznar, ¿o no? Sí, pero no se los va a dar a Bascal. Está bien, está bien. Vale. No, 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 no. Sí. No, No, el PNV tenés razón, sí, pero no va a ser. Digo, si Ahí habla veo de la más a la identidad derecha nacional. catalana, veo más posible que la derecha catalana de Junts pacte con la fusión PP-Vox que la vasca. Sí. ¿Cómo explicás que lo que es, por lo menos para mí, y capaz que vos podés coincidir, el proceso político más transformado de la historia contemporánea argentina, el kirchnerismo, termina con candidatos que están a la derecha del cuadrante, ¿no? Por lo menos de su propia posición, como el caso de Scioli, Alberto
y Massa. Y objeta, sin embargo, a una creación propia, como puede ser, o un sector objeta, como puede ser Axel, digamos. Eso no depende solo de las voluntades conscientes. Eso está en la estructura. El kirchnerismo tiene una especie de ubicuidad estructural donde personas de ideologías muy diversas pueden participar en determinadas coyunturas en la práctica política de esas formaciones. ¿Se han borrado de verdad las diferencias ideológicas que había? No, tarde o temprano reaparecen. Y en el kirchnerismo estaba un tipo como Scioli, que durante 2 años Kirchner le negó una audiencia a raíz de que Scioli había dicho que era un error derogar la ley de obediencia y punto final. Bueno, esto es una cuestión que el kirchnerismo algún día tendrá que dilucidar. Si el kirchnerismo sigue como el peronismo, con la idea de sumar voluntades, pero la idea de sumar voluntades, como tenía general, era muy, con un trazado muy claro de cómo el mundo se tenía que repartir, pero ahora va a tener que revisar seriamente el kirchnerismo si sigue queriendo ser una estructura política que puede permitir que un sujeto diga que después Trump es peronista. Por ejemplo, ¿quién? Lo decís por Guillermo Moreno. Por ejemplo, Moreno, sí, que dice cosas acertadas con respecto al desarrollo de la economía, pero que de golpe dice, al modo que dicen los de Dudin allá o los rojipardos, que es católico y lo dice de un modo distinto a como lo dicen los católicos, de un modo normativo, ¿no? De un modo... bueno, Moreno por momentos se parece a la ultraderecha de allá, no a la neoliberal de Milei, sino a la de Abascal y Meloni, ¿no? No sé si estaría muy disgustado Guillermo Moreno con esa No, comparación, no, ¿eh? claro que no. Te diría. No, no, claro que no. Mm. Creo que se sentiría bastante identificado con Claro, eso. porque está convencido que los enemigos son los progres. Un nuevo exterior constitutivo de toda la ultraderecha mundial. Y con respecto a esa teoría que está en esta etapa está bastante en auge, de que parte del proceso del crecimiento de Milei tiene que ver con que la agenda progresista se sobregiró, se sobreimprimió en la realidad, se sobrediscutió y que quedó un poco alejada de las necesidades de los sectores populares, digamos. Para decir una manera, vamos a poner un reduccionismo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Se hablaba con la E, pero no se solucionaban cuestiones elementales que tienen que ver con servicios esenciales, no Para mí sé. el error político más serio de esa agenda es el lenguaje inclusivo, porque incluso filosóficamente lo considero un error, porque el lenguaje está hecho para que haya imposibles, para que no se pueda nombrar todo. Luego no fue tan importante esa agenda. O sea, esa agenda la han inflado para tener un enemigo exterior. Es decir, el progresismo, la ideología woke y todo eso no condicionó tanto la vida política en ningún lugar. Ahora resulta que toda la ultraderecha mundial la considera como aquello que cambió el estilo de vida de miles de personas. Es como lo de la inmigración, que dicen que hay millones de no sé qué y después resulta que las cifras no dicen eso. Se ha utilizado como una... Es decir que es lo mismo Axel que Milei en términos económicos, no, no. Que los progres y los austríacos son lo mismo. No, no, me parece que está sobredimensionada por una cuestión que hace a la estrategia política que se ha decidido, ¿no? Durante los años de Alberto Fernández lo frecuentaste también, ¿no? Durante la Sí, presidencia. una o dos veces fui, sí, con la idea. Habíamos abierto en aquel entonces con Cristina la idea de un instituto en Madrid, el Instituto Belgrano, y lo frecuenté con el propósito al principio de pensar que ese instituto se podía hacer en Madrid. Yo siempre pensé que era conveniente mantener el poder constitucional del presidente y no horadarlo tan rápido. Discutí esto con vos en distintas ocasiones. Luego ya después todo se fue de las manos, digamos. ¿Cómo fueron esos encuentros con Alberto? ¿Fueron en Bueno, Olivos, en Casa de Gobierno?
Eh, no, en Olivos tuve uno. En Olivos tuviste uno. Sí, sí. Sí, el más largo lo tuve en Olivos. Bien, a Acompañado de otras. solas. ¿Eh? A solas. No, nunca estuve sola, siempre estuve acompañado de otras personas. ¿Quién estaba también? Si querés recordar. Yo creo que, no sé si ellos tienen ganas, todo se ha vuelto muy controvertido Vos decís que aquí. le da vergüenza. Puede ser, no lo sé. No sé cómo son las sensibilidades al Muy respecto. bien, ok. No me contés quién estaba tampoco. Está muy bien. Pero, ¿y esa conversación fue sobre qué? ¿Qué viste? Ver a un presidente en la residencia oficial, un presidente que en su momento fue muy poderoso, o Mm. por lo menos con un gran apoyo de la opinión pública. Sinceramente, yo creo que la pandemia es un cruce del umbral a escala planetaria. Mm. Y creo que ahí se le absorbió todo al tipo. Creo En que la pandemia. en la pandemia yo creo que Es una postura bastante indulgente con él, ¿no? sí, La sí, tuya, digo. sé que Y otros lo ven, porque los 100 días antes de la pandemia tampoco hizo demasiado, ¿no? Cuando no tuvo pandemia, pero digo. yo no esperaba que hiciera demasiado. Bah, ¿cómo? No esperaba que hiciera demasiado. ¿Lo puedes repetir? No esperaba que hiciera demasiado como Bueno, no hubiera ahí está esperado. el corazón del problema, te diría, ¿eh? No, claro, por Y pero supuesto. vos elegís Tampoco un... esperaba que hiciera demasiado Scioli si ganaba. ¿Cómo? Tampoco esperaba que hubiera hecho. Sí, no, no. Pero eso, así con la sencillez que lo contás, Jorge, es dramático. O sea, elegís un gobierno que no esperás que haga demasiado. O sea, no espero demasiado. Es como el posibilismo llevado a Marte con Elon Musk. No, pero, a ver, posibilismo, esa es la Y palabra. El posibilismo está esa bien. palabra te jodió. No, no, Te la palabra, jodió, no, 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 te jodió. no, no, la palabra sí, Touché. se usó muchísimo aquí, me hace gracia. La palabra posibilismo se puede usar cuando vos tenés condiciones de posibilidad. Yo veía la ultraderecha, y si lees las cosas que escribo desde el primer día, están referidas al crecimiento de la ultraderecha en Argentina. Bueno, yo trataba de Sí, decir que eso se evitara, pero nada más. Ahora, el pero la posibilismo. pregunta es, ¿cuál es la herramienta para evitar? Porque también algunos sostienen que esa dinámica posibilista generó la frustración que le abrió la puerta a la ultraderecha. Es un error. Esa tesis, con esa discutí siempre. Eso es no entender por qué hay ultraderecha en Holanda, en Alemania, porque la hay en España que ha crecido como nunca en los últimos años. Sí. Eso no es ¿O querer, por a qué ver, la ultraderecha, no hay ultraderecha en México? ¿Por qué no hay en México? porque no En México que necesitan no, desmontar. en México que no hay TikTok, no hay intereses, no hay elites, no hay oligarquía, no hay medios, hay de todo. Y no hay ultraderecha. Hay de todo relativamente. No necesitan desmontar lo que van a desmontar en Argentina. El experimento valioso era este. El experimento que valía la pena hacer era este, para ver si se O sea, soportaba. para vos la llegada de Milei es determinista, estaba escrito. Y de hacer un experimento de desmontar un Estado y de reestructurar todas las matrices simbólicas de un país, hacerlo en un país donde no hay cobertura social en un montón de cosas, donde verdaderamente hay todavía muchas carencias públicas. ¿Cuál? México mismo. O sea, había que hacerlo en un país donde la gente mirara y dijera, ¿se aguanta esto? ¿Soporta esto? Y la Argentina reunía por su historia sindical, por el peronismo, por la calidad A institucional. ver, te lo voy a decir de esta manera. Si el gobierno de Alberto Fernández hubiese sido, no te digo regular, mediocre, ¿hubiese habido Milei? Sí, yo creo en eso que venía un empuje muy fuerte en el mundo y que se va a extender incluso. ¿Vos pensás que es un proceso esto que se va a extender en Sí, el sí, tiempo? sí, sí, sí. Creo que si no hay algo que ahora no se puede atisbar, no hay ninguna contradicción, para utilizar la palabra de antes, no existen las contradicciones. Las contradicciones han desaparecido, se han esfumado. El que tiene en todo caso contradicciones es Milei, que las ejerce. Pero las izquierdas no tienen contradicciones, no tienen enemigos,
ni tienen una imagen de futuro a ofrecer. Así que no le veo freno a esto. Yo no es una guerra. Las izquierdas se transformaron en fuerzas casi conservadoras en el peor sentido de la palabra. O en el mejor, porque también es verdad que la diferencia entre reaccionario y conservador se ha vuelto muy valiosa. No es lo mismo hablar con un tipo conservador que con un fascista, ¿eh? ¿Vos sabés que yo tengo un problema con la palabra fascista? Mm. Cuando nosotros hicimos el programa sobre Milei, que lo hicimos el 19 de abril del año 2023, el año pasado, en este canal, Canal Red América Latina, que lo pueden ver y demás, dijimos 3 cosas. Abril del 23. Todavía Milei no había perforado el techo de los 20 puntos en la intención de voto. Abril del 23. Parece la prehistoria, pero fue hace 1 año y medio atrás, apenas. Dijimos, no vamos a subestimar a Milei, no vamos a descalificar a sus votantes y le vamos a declarar moratoria a la palabra fascista. Para mí, cuando escucho la categoría, la definición de fascista de Milei, me pasa lo mismo cuando le dicen loco. Con la de loco estoy en desacuerdo absoluto. Nunca entré en ella. Cambiaste de opinión, ¿eh? No. Cambiaste de opinión, George. No. I know you, Little Musk. No. I know you. Hoy Cambiaste de opinión. He tomado café y te he dicho, para mí no está loco. Me decís, bueno, no sé qué, no sé qué. en un café. Pero en un café es distinto, pero siempre. No, perdóname, en todas las entrevistas he dicho. George. Si fuera loco y hace lo que. No sé si es loco. No, pero lo importante, si está loco y hace las cosas que yo considero que son. Claro. Las apoyo. O sea que usar la palabra loco como estigma. Para mí, más que loco, es malo. Para más vincular a la es locura, malo, ¿no? Loco. Es más vincular a la locura con la maldad. Es más la maldad, exactamente. Concuerdo. Es más maldito que loco. Sí, ¿no? es mucho más cruel que loco. Y además es muy estigmatizante la categoría de loco, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Uno le puede decir a uno loco. Hombre, en la conversación que tuve con el pibe que hizo la biografía, le expliqué por qué no consideraba que era un delirio místico. Porque sí, me dedico al psicoanálisis. No tiene un delirio místico. De tener una estructura mental, y yo tengo un enorme respeto por la locura, es una estructura más vinculada a la idea de misión y a la idea de rectificar lo que hay, lo simbólico, como le pasa al presidente Schreber que analiza Freud y Lacan, que es Dios está mal hecho, el orden simbólico está mal hecho. ¿El presidente qué? Schreber, es un análisis que hace Freud de un tipo que va a acceder a la Corte Suprema y en el momento en que ya llega al puesto más alto de su vida, desencadena un brote, pero a la vez se estabiliza porque se da cuenta que tiene una misión, que tiene que cambiar todo. Y bueno, en todo caso, de parecerse se parece eso, pero me parece irrelevante porque si lo hiciera, primero, tuve un montón de amigos locos que han hecho cosas interesantísimas. Así que la palabra Hay un montón loco, de gente que quizás tiene, no sé, esa manifestación y no hace maldades. por supuesto. Por supuesto. Pero se estuvo debatiendo hace 1 año y medio sobre si está loco o no está loco. Sí, pero a mí no vas a escuchar un programa en donde mi argumento sea que está loco. Bien. Con respecto a la categoría fascismo, ¿no? Sí. Para mí se utiliza eso de un modo como un reduccionismo, es medio para resolver rápidamente, ¿no? Si uno piensa en el fascismo, yo no soy un estudioso del tema y es un tema muy profundo, pero uno piensa, no sé, en la Carta del Laboro de Mussolini y ese programa político, especialmente económico, no tiene absolutamente nada que ver con Milei. A veces utiliza fascismo como algo para... Es que se independizó esa palabra del sustrato histórico que la hizo emerger, ¿no? Se usa como un adjetivo, yo no estoy pensando en el fascismo. Es más, yo llego acá y no veo ningún entusiasmo fascista. Veo una gente que dice, bueno, no hay otra cosa. En los que se adhieren incluso no veo... Ahora, he aprendido cosas con Franco. Lo veo como un poco, como el calificarlo fascista como un acto de pereza intelectual. Es como, pongámoslo en la góndola de los fascistas, ahí a Milei. Y era una góndola donde también fue a parar Cristina, porque a Cristina acá la calificaban de fascista, no sé, cuando promovió la ley de regulación de medios. No. Le decían, es una fascista. Sí, pero los tipos que le decían eran los... Ya sé, no, estoy... por eso... Bueno, pero poner ultraderechista, ¿eso lo aceptás?
Sí, sí, no. Franco, ahí tenés. Franco atravesó todo el arco. Fue desarrollista, fue en el 76, cuando yo llegué, que veía los efectos de su... Era un liberal, sí, había fusilado antes de morir a dos tipos, pero el Franco que se abraza con Eisenhower, Franco a partir del 59 hace lo que dice Maquiavelo, no sé si lo leyó o no. Mira, los que te han odiado hasta ahora empezá a perdonarlos, porque como el odio ha sido tan fuerte y ha sido tan cruel, te van a empezar a querer. Y bueno, hay un franquismo de los últimos años donde la gente vive, hay obras de teatro, hay novelistas de izquierda. Era un fascismo también. Lo que pasa es ya emancipada la palabra de su naturaleza Una histórica. dicta blanda sería. Claro, exactamente. Cuando se dice fascista, vos tenés razón en un sentido estricto. En un sentido, ultraderecha, la ultraderecha es neoliberal. ¿Hay un neoliberalismo de ultraderecha? Sí. Hay un neoliberalismo que trata de disolver toda la dialéctica social, vinculándola a la idea de un enemigo exterior, que son los zurdos y el comunismo, y que eso. Sí, hay un partido mundial de megamillonarios que se quieren hacer con el destino del mundo, sí. Hay un partido de megamillonarios que para la gilada niega el cambio climático y para ellos, mientras tanto, están preparando la marcha hacia el mundo donde no se van a ver afectados, también. Eso es así, ¿no? Es una realidad distópica, ¿no? La que estamos viviendo, Sí. ¿no? Completamente, ¿no? Sí. Completamente. Mira, el otro día vi una película en donde, siempre son distópicas, ¿no? Pero el otro día vi una película donde de golpe Dinamarca le comunican a la gente que hay que abandonarla. Que se acaba de romper una serie de represas y que el mar la toma. Y que los ríos van a crecer y que la lluvia no va a parar. Te aseguro que dije, esto... Puede Claro, pasar. claro, puede pasar. Y además, imagínate el quilombo, los franceses diciendo, entran 500 daneses. Bueno, entonces todas las familias se rompen, las propiedades no valen nada, los países del este empiezan las mafias a venderte la posibilidad de que te vayas a dormir una noche con 50 tipos en bucal. Bueno, es toda la descomposición de Dinamarca por una cuestión referida a Bueno, en este, España con el episodio del Dana por eso. fue eso, de algún modo. Sí, Ya no en la ficción, sino en la realidad. sí, sí. El Dana, vos estabas hablando con una persona, el agua te había llegado a las rodillas, vos pensabas que el agua que te había llegado a la rodilla era eso, una molestia, y de golpe venía una colina y te sacaba de la escena. Sí, sí puede pasar. Ahora, no es que ellos no crean, ¿eh? Ellos le dicen a la gente, ellos están armando un mundo que se supone que se va a proteger de la vejez, incluso de la muerte, del cambio climático y de todo lo que sea erosionar la vida. Y ahí hay una suerte de fascismo, de nuevo, si querés, entre comillas, de superhombre. Porque el proyecto de Neuralink, de Elon Musk, ¿no? Lo que llaman ellos la singularidad, conectar un cerebro, mi cerebro, el tuyo, con una máquina, que va a intercambiar permanentemente hasta tal punto que vos no sepas qué pertenece a tu cerebro y qué pertenece a la máquina, ¿no? Y que ya está muy próximo, ¿no? Ya la inteligencia artificial puede agarrar esta conversación, desgrabarla y redactarla de nuevo. Y después, si quiere, puede ya mismo organizarla como si fuera un texto único, como no que vos y yo estamos hablando, sino como un pequeño ensayo sobre lo que hablamos. Esto te lo puede hacer ya. Bueno, evidentemente ahí hay un proyecto que los que sean dueños de todo eso se llevan puesto todo. Es un poco apocalíptico el escenario que describís. ¿Y si es apocalíptico? Antes te decían un poco apocalíptico, como diciendo no, pero es apocalíptico. Que haya en el final otro comienzo, puede ser. Solo comparable este momento de la historia, ¿no? Este momento particular.
¿Lo podemos comparar con algún momento del siglo XX, el periodo entre guerras, acá el 30? ¿En qué momento se había generado este nivel de frustración, Al de revés desánimo? pienso, creo que estamos pagando la ausencia de guerra. ¿Cómo? Creo que estamos pagando un precio muy alto de Occidente, de haber mandado todas las guerras a la periferia y no tener guerras entre nosotros, y ahora retorna sobre nosotros un nuevo tipo de guerra. ¿Y cuáles son las guerras que retornan a Occidente? ¿Qué? Medio Va a sobrar Oriente, mucha gente. No, 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 no. Va la a Medio sobrar. Oriente, Ucrania, ¿a eso te referís? No, no, no. Esas forman parte de nuestro equilibrio. Esas no, sostienen. No, no, no. Ahora viene una guerra interna, pero que no sabemos bien qué forma va a tener, pero está relacionada con la cantidad de gente que sobra ¿Qué sobra dónde? en el mundo occidental. Vos pensás que hay gente que sobra. No, no pienso que sobren, ¿no? O sea, pienso que para este sistema hay un O montón sea, de a ver gente si entendemos, el capitalismo en su estadio actual hay una cantidad de personas que sobran. que no tienen con qué, no tienen forma de absorberla. No tienen un lugar para darle. Es un poco conspiranoico. Bueno, Bueno, yo lo veo todos los días. ¿cómo? ¿Todos los días dónde? En todos los barrios donde voy, estoy ¿Qué ves? veo personas que no van a encontrar jamás un lugar donde organizar una biografía. ¿A qué llamamos una biografía? Un trabajo, Un proyecto de vida. un proyecto de vida, un trabajo más o menos en el mismo lugar, no tener que irse del barrio, una relación con los padres de una cierta permanencia. Eso se está rompiendo en todas partes. No necesitas ir al conurbano de aquí, ¿eh? Está, el otro día en la Banlieue francesa un maestro dijo, levanten la mano los que tienen nacionalidad francesa. La levantaron todos los pibes. Después dijo, levanten la mano los que se sienten francés. Ninguno. ¿Que se sentía en francés? Ninguno. Ninguno. O sea que eso va preparándose. Se está preparando una cosa donde hay una serie que se llama Fiebre que lo muestra muy bien. Algunos dicen que se están viviendo guerras civiles a las interiores del país, de los países. Son guerras civiles larvadas, claro. Además, dicen que el segundo gobierno de Trump podría dar inicio a, Bueno, pero a si vos una vas a guerra Nápoles, civil al si vos vas interior a de Estados Nápoles, si Unidos. vos vas a Nápoles, que es como una especie de conurbano bonaerense acompañado de grandes bellezas arquitectónicas, Nápoles, Nápoles, estamos hablando del centro de Europa, la ¿no? tierra de Dios. Tierra de Dios. Y tenés que ¿Tenés que qué? saber por dónde vas. A la noche tenés que saber por dónde vas. De día si te pones el gorrito de Dios, no, pero si a la noche tenés que caminar, tenés que saber. Yo te garantizo que vos podés caminar por cualquier lugar de Nápoles siendo argentino y mencionando a Maradona. El salvoconducto. Sí, Es como un chaleco antibalas. sí, sí, lo tenés que tener muy presente. A la noche habrá que ver si ven y distinguen el gorrito, lo que te pongas, pero sí. Pero pueden distinguir Sí. el castellano rioplatense. Eso más o menos. Eso más o menos. Pero bueno, yo hablo con. Sí, me encanta además. En tu teoría, puede que en tu teoría un poco conspiranoica, ¿cómo viste la pandemia? Algunos establecen como teoría que el virus fue un virus de diseño, de laboratorio, inducido. Sí, yo no. Yo no, lo que sí estoy seguro es que la gente lo percibió como una imposición del Estado y que en vez de. Bueno, por eso la categoría loco no significa nada. ¿Entendés? Yo me acerqué en plena pandemia a una librería que me enteré que vendía libros, me puse la mascarilla, vi a los tipos en la Gran Vía y empecé a escuchar que era el chip, que Soros, que los judíos, que los grandes poderes, y a toda gente normal. De hecho, me tomé un taxi de uno de los que estaba ahí y el tipo me dijo, ¿pero de verdad usted se cree esto? Y, digo, ¿y quién lo organizó? Y me dijo, los poderes. ¿Qué poderes? Le digo, los rusos, los norteamericanos. No, mucho más arriba, me dijo el tipo. Dije, bueno, esto va a la ultraderecha, todo. Todo esto va a la ultraderecha y así fue. O sea, la pandemia fue un momento en donde. Un catalizador. Sí, en vez de decir la gente, mira bien, el Estado los vacuna. Bueno, Trump de ultraderecha perdió por la pandemia, Bolsonaro ultraderecha perdió por la pandemia, entre otras cosas. No favoreció mucho, ¿no?
Yo no creo que hayan perdido, yo creo que se transformaron en fiscales de la sociedad todo el tiempo Mm. y que no se apartaron nunca ni tuvieron la conducta que tienen los candidatos que pierden elecciones, que se van diluyendo. Todo lo contrario, han seguido como supervisores y, y vamos a ver. Te estás refiriendo a Milei. Sí, ¿Hay algo que le admirás a Milei? no, no, sinceramente no, el personaje no me despierta. ¿Hay algo que de su gobierno destacás, que lo observás, que te llama la atención, que te sorprendió? No, pienso que es malo, no puedo mirar a los malos. No, pienso que Dios lo va a castigar. ¿Cómo lo podría castigar Dios? Los caminos del Señor son inescrutables, pero ¿Vos sos católico? no, soy un ateo cristiano. ¿Cómo? Ateo y cristiano soy. Ateo porque no crees en Dios y cristiano porque te Porque, referencias en porque Cristo. me refiero, sí, me interesa mucho la figura de Cristo. ¿Qué es lo que te interesa de la figura de Cristo? Todo me parece un viaje impresionante que a los 12 años se escapa para discutir con los doctores de la iglesia, que a diferencia de los dioses griegos y romanos que no habían pasado por la castración, se muestra absolutamente vulnerable. Admiro que diga en la cruz al Padre porque lo ha abandonado. Admiro que diga yo vengo a pescar hombres, o sea, un tipo que viene a reclutar militantes. Admiro su proyecto de igualdad. Admiro la capacidad que tiene de soportar el sacrificio. Y además admiro la idea de que no pretende establecerse como un sabio, ni como alguien que redacta una ley, ni como alguien que escribe ságrafo, ¿no? Habla en parábolas. Entonces, me parece una figura que tenían sí o sí que neutralizar, porque es una figura igualitaria, es la irrupción de algo igualitario. Y hasta ahora, hasta que no me convenzan de otra cosa, no veo otra igualdad que a través del amor. Así que admiro al que dijo, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, y al que dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre el reino de los cielos. Pero no participo. Lucha de clases. Exacto. Pero una lucha de clases vinculada a una... Perón, el otro día me regalaron una revista de izquierda española del 72 que venía con un discurso de Perón como suplemento, que me pareció increíble. Y entonces Perón ahí hablaba de la revolución mental. Una cosa muy interesante. Pareció un Perón casi desconocido, ¿no? Hablaba de la ecología, la revolución mental, de que los políticos no podían seguir pensando el mundo como lo pensaban. Bueno, es una lucha de clases con una revolución mental en donde verdaderamente está un gran apego a la vida y un gran desapego a la vez. Y creo que sin esta doble condición es muy difícil que pase algo. Por la misma razón que hay un gran apego al amor, pero no hay nunca una confusión con respecto a con lo que confrontás. ¿Por qué está tan ausente la lucha de clase? Bueno, la famosa, de alguna manera, Milei es una expresión de eso, ¿no? Él cree en la lucha de clase, ¿no? De los ricos contra los pobres, como dijo Warren Buffett. Sí. Sí, bueno, él no es exactamente, él piensa que los pobres fueron estafados y que van a poder ser ricos. Más bien es contra los de izquierda. O sea, Milei para mí es un efecto de la cultura protestante. Aunque se disfrace de judío y de cristiano, cristiano no es. Es un efecto de, bueno, la utilidad, el individualismo, el construir obras aquí en la tierra, ¿no? Odia todo lo que es sagrado. Por eso Sin embargo, repone la cuestión mística
la discusión política, como Yo- nadie antes. Yo lo veo como místico. Bueno, está todo el tiempo hablando de las fuerzas del cielo y hace menciones Las fuerzas del místicas. cielo son paródicas, ¿no? Místico. Hoy lo discutí con el pibe este que prestó atención. El pibe este es nuestro compañero de trabajo, Juan Luis González, Juan Luis autor González, del autor libro del gran libro, El Loco, El Loco. amigo y compañero. Sí, Hincha de San Lorenzo. ¿Vos sos hincha de qué? de Boca. De Boca, muy bien. Pero ¿Qué con decías, qué hablabas con Juan Luis? la diferencia entre el brote psicótico y el misticismo, hay mucho del cuerpo, de fusionarse con Dios y pagar un precio altísimo en el propio cuerpo, y de dejarse hablar por Dios, y de epifanías, y de transitar además experiencias límites. Este no arriesga nada. Este tiene una misión y sí, se arriesga a lo que le puede pasar por cabalgar sobre un proyecto importante, ¿no? Que termine mal no creo que sea un problema para él. Que termine como Mussolini, por ejemplo. Que para mí, ¿Cómo? como Mussolini, por ejemplo. ¿Acaba de decir que va a terminar como Mussolini? No, este país no. Pueden googlear cómo terminó Mussolini, enter, Sí, y van a ver una imagen. no. Parece que le va a ir muy bien por ahora, así que... Vos sabés que, sin embargo, él, Milei dijo públicamente, él se comparó con Carlos Pellegrini, que fue un presidente que terminó repudiado. Y él dice, yo no tengo ningún problema en terminar como Carlos Pellegrini. Lo dijo cuando era candidato. Sí, en referencia a perder. A perder y una presidencia que no es de las más virtuosas de la historia argentina, precisamente. Pero sin embargo, supuestamente restableció la moneda, hizo un par de acciones que Milei las reivindica con el paso del tiempo, digamos. O sea, Sí, en la cabeza de Milei está la posibilidad de un final que nosotros lo evaluaríamos perniciosamente, pero quizás en la cabeza de Milei no. O sea, para Milei terminar mal, capaz que no es lo mismo que significa para vos o para mí. seguro que no es lo mismo. Bueno, Pero además yo no creo que él tenga capacidad. para mí Milei no tiene freno además. No tiene nadie que le diga que no. No tiene nadie que le diga no. No tiene un entorno. Para vos no es solamente que no tiene freno de manos, para vos es que él sabe hacer las cosas de tal modo que ninguno le puede poner el freno de mano. Me parece, por lo que nuestra conversación ha surgido. Lo estoy pensando lo que me acabas de decir. Sí, yo noto, no te voy a decir una simpatía, pero noto que vos, y te entiendo. Te voy a decir algo. Mm. Te voy a decir algo. Porque a mí algunos malamente se burlan de mí y me dicen el flaco Dan. No, No, me pero causa, no. a mí no me causa ninguna gracia. No, te pero quiero no. decir. No. Te Bueno, quiero decir, eso me es dicen una el flaco maldad. Dan. Es una maldad, es una boutade. Sí. Te voy a decir algo. Yo miro vos tenés tu programa que se llama Punto de Emancipación. Sí. Y yo lo he visto, me animaría a decir, lo vi casi todos los episodios. Qué honor. No, lo veo todo. Pero hay un episodio que vi varias veces. Porque es uno de los personajes que más me interesa de la política española. Que de hecho le pedí a Pablo, que también le hizo una extraordinaria entrevista, en un programa que se llamaba La Tuerca, tengo entendido, el de Pablo Iglesias, y que vos también le hiciste una gran entrevista ahí en Punto de Emancipación, que es Iván Redondo. Mm. Contale a quienes no saben quién es Iván Redondo. Iván Redondo le interesa el juego posicional de la política. Los contenidos, por ejemplo, él seguiría tu discurso en cuanto a que no le interesan indagar los contenidos ideológicos de Milei, sino la manera en que él está parado en el tablero. Bien. Esa sería una definición muy, muy sucinta. Y luego... Es un spin doctor, un asesor. Exactamente. Y luego es arriesgado. O sea, es un tipo que no le teme a las combinatorias. Por ejemplo, él defendió una renovación del pacto Sánchez-Pablo Iglesias hasta la semana antes de que yo me viniera. Tiene mucho respeto además por Pablo. Y luego es un tipo no susceptible de ser influenciado ideológicamente. No.
está muy distanciado, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo de las entrevistas con Iván Redondo que para entender a un objeto hay que acercarse. Y para hay que acercarse. Sí. Y para acercarse hay que establecer un vínculo de afinidad, Sí, estoy de acuerdo. de afecto. Es el único modo de entender Sí. a un objeto. Y te voy a decir algo. Yo creo que este momento es, en algunos aspectos, es fascinante, el momento que vive la Argentina. Malamente fascinante. Estoy de acuerdo con vos. Perniciosamente fascinante. Estoy de acuerdo con vos. Es algo que no me gustaría estar pasando por esto, claramente. Pero, En lo primero estoy de acuerdo con vos, además ¿en es qué uno primero? que para entender un objeto hay que estar lo más cerca posible, estar el padrino en uno de los momentos cumbres, ¿no? Nunca tengas lejos a tu enemigo, si no, no vas a saber cómo piensa. Bien. Así eso, y que el momento es importantísimo también, sí, sí. No, te hice un chiste un poco, así No. como vos me llevas a los terrenos de mayor, digamos, a las ¿Te encrucijadas. molestó que te diga posibilista? Sí, lo escuché muchas veces, dije, es injusto con mi vida. No tengo la biografía de un posibilista. O sea, he pagado un precio bastante alto por ser kirchnerista en España. El grupo Prisa no hizo jamás una reseña de mi libro. E incluso acá, los diarios que han invitado intelectuales amigos míos kirchneristas, no, conmigo no. Si no hubiera sido por vos y por algún otro, pero ¿Y vos pagás gustoso ese precio? Sí. sí, totalmente. Sí, sí, no tengo. El otro día conocí a un joven lacaniano que tiene miles de followers, el doctor Chiraji, muy jovencito y muy brillante, y va a todos esos programas. Yo no puedo ir y pago gustoso eso, al lado de lo que han pagado aquí las personas que yo admiro. este. No, lo que pasa es que el problema, la personalidad del tipo, a mí no me hace. Por ejemplo, suponte, hay algunos fascistas europeos que escuché, con los que sí tuve a veces un momento de inteligencia, bueno, y de hecho dediqué mi vida a estudiar a Heidegger, y Heidegger tiene periodos. O sea, Heidegger piensa que alguien que no esté enraizado en su patria no puede generar nada grande. Entonces, es un sentimiento discutible, ¿no? Desde el internacionalismo proletario. Cuando ves en Milei, ¿ves que es una pesadilla que va a terminar? ¿O es una pesadilla que nos vamos a despertar y va a ser real? Eso no sé responderlo. Lo que me pregunto yo es qué han hecho los argentinos eh, para que este tipo de personaje esté determinando el destino del país, ¿no? Y lo que pienso es lo que vos llamás, y que yo hace años también hablo de eso, nada más que con otro nombre. Yo hablaba de hipérbole argentina, lo que vos llamás el énfasis. Con Iván he hablado de esto. Ese exceso argentino. ¿Por qué? ¿Con quién lo hablaste? Con Iván, el exceso. La idea de. Con Iván Redondo. Sí. La idea de estar siempre, ¿no? Yo estoy bastante obsesionado con ese tema. De hecho, te traslado esta pregunta. O sea, cuando se produjeron las dictaduras en la América Latina y la Argentina entra en lo que se llamaba el Plan Cóndor, Sí. la represión por parte de los militares, la represión argentina de la dictadura argentina fue peor, más feroz incluso que la de Pinochet. No nos vamos a poner en sommelier de dictaduras, pero acá fue bravo, ¿no? El plan sistemático de robo de bebés, ni hablar que la uruguaya y ni hablar que la brasilera. Cuando se tuvo que entrar en el consenso de Washington, después de la caída del muro de Berlín, la Argentina entró también Con todo. con todo, con Menem, con todo. Sí.
Ahora, frente, llamémoslo, la tendencia de la ultraderecha, la Argentina entra con un personaje que me llama la atención además, que no se trata de un paria. Hay un detalle ahí que me parece que no deberíamos de soslayar, que Bolsonaro era un paria. Iba a los foros internacionales, se peleaba con Macron, con la mujer de Macron. Trump no puede ser paria por el peso específico que tiene Estados Unidos. Pero en el caso de Milei, lo tratan, Meloni lo invita, viene, Macron viene, lo trata de contener. Sí. Hay algo. Y bueno, y además no hay nada argentino en el tipo, odia todas las cosas que le gustan a los argentinos, el asado, Maradona. Maradona. ¿Qué ves en la impronta argentina de Milei? No, pero ahí habría que remontarse a la genealogía de la impronta, de por qué la Argentina siempre tiene que incurrir en un exceso megalómano, por qué la Argentina tiene que estar en el colmo del neoliberalismo con Menem, en el colmo de la dictadura genocida, por qué en Argentina hay una tendencia a introducir personalidades. ¿Por qué nadie puede ser sobrio, digamos? Porque está ¿Y? ese exceso, ¿no? ¿Y? Mira, yo sinceramente pienso que surge de una virtud, pero no es la primera vez en la historia de la humanidad que un terrible defecto surge de una virtud. Yo creo que hay 180 comunidades extranjeras que misteriosamente se instalan sin generar mucho conflicto en el español. Sicilianos, italianos del norte, gallegos, rusos, gente del este, polacos, y que todo eso va como configurando Eso está describiendo la la Argentina, Argentina, sí, la Argentina moderna. en la mal llamada crisol de Sí, raza. sí, sí. Eso va configurando una idea de apropiación de un lugar, ¿no? Es decir, algo así como, no son exactamente inmigrantes, no llegaron a un país constituido, lo hicieron. Y a partir de allí se ha producido algo que le da al argentino como un sello de sentirse con el derecho de apropiarse y de dictaminar sobre el mundo. Y eso lo he vuelto a ver en los argentinos. Todo lo que dicen los españoles de nosotros va en ese sentido. Vamos a un ejemplo, el Che Guevara, digamos, ¿no? La figura del Che Guevara flamea en las canchas de fútbol, quizás hasta de pibes y pibas que ni saben exactamente profundamente quién fue. Sí, No pasa eso con sí. un español. No, hay O una con, propensión a armar mitos. Y el mito tiene que tener como condición que el tipo sienta que está autorizado a intervenir sobre el mundo. parecemos dos argentinos agrandados hablando de la Argentina, pero estamos Sí. No, no, criticándola. porque eso tiene un perfil trágico, el Che muriendo solo en Bolivia, en una lectura que no se sabe de dónde. O el cadáver de Vita deambulando por el Sí, sí, mundo, sí, ¿no? no, se La paga un historia de precio. Vita es trágica, total, Sí, sí, la del Che. triste, Y la del Che profunda. también. El Che podría haber sido una figura, una personalidad de Cuba. Es un exiliado permanente. En África, en los diarios del Congo, del tipo. ¿Qué hace ese argentino? Sí, ahí hay algo que yo lo pienso por ahora sí, ¿no? Y que tiene un gran resultado en la literatura, que es escritores que tampoco lo hacen bajo la influencia de España. Fíjate que toda América Latina tiene como nombre del padre, vamos a usar esa expresión lacaniana, a España en su literatura, ¿no? Es el tronco común, de la cual hacen derivaciones muy creativas e importantes. Argentina no tuvo nunca, no tiene un canon literario. El único que tiene un canon es el que lo inventó de nuevo, que es Borges, que también entraría dentro de este énfasis, porque Borges en vez de decidir sobre qué línea de influencia se va a situar él, agarra el mazo de cartas, las mezcla y dice que el universo literario está constituido del modo en que él lo dice. Y él es el que asigna los lugares. Le salió bien, pero si te sale mal, es una mamarrachada, ¿no? Entonces sí, ahí hay algo que yo en primer lugar
lo conecto con cómo entran en la lengua y se apropian del país. Que es una de las razones, alguna vez hablando con un colega tuyo, psicoanalista, no sé si mencionar o no, Germán García, Sí, claro, Germán. Germán García, cuando le pregunté la razón por la cual la Argentina tiene tantos, y Buenos Aires en particular, tantos psicoanalistas, ¿no? Y él me explicó, entre otras cuestiones, uno de los motivos puede ser las corrientes migratorias, la cura a través de la palabra. Sí, puede ser. Es un misterio ese también, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Borges diría porque los argentinos dan mucha importancia a sí mismos. Puede decir que el psicoanálisis era una tarea inútil porque era considerarse a uno mismo muy importante. O sea que daba vuelta esto de énfasis. Sí. No era un simpatizante del psicoanálisis. Para ir terminando, pan y queso, tenés que elegir un picado. ¿El mejor Maradona o el mejor Messi? A ver, yo vi a Messi durante 15 años, iba al Rayo Vallecano a verlo. Lo veía a 5 metros. O sea, son dos cosas. Maradona es un fenómeno espiritual, es una santidad. Es algo que sucedió en el campo de la revelación sagrada, con su gol a Inglaterra, con la capacidad, volvemos al tema de la lengua, había 200 periodistas alrededor, yo estaba siguiéndolo en directo, él le dijo a uno, pibe, me estás pisando el pie, y seguían la mano, fue mano, y él dijo, si fue mano, fue la mano de Dios. Eso en medio, como, ¿quién habló ahí? Ahí te dejaste hablar. Ahí no es que vos tenés, como Borges, cuando Fue también. la voz de Dios. Claro, ahí habla la voz de otro. Es decir, te dejas hablar. Maradona tiene varios episodios donde se deja hablar. Como Borges, Borges ha respondido cosas Genial. geniales, así que no es que las buscas en los libros y las sabés decir. Messi no se dejó nunca hablar. Tal vez la única en donde se dejó hablar es eso de que mirás bobo. Ahora, Maradona me hizo sufrir mucho, Mucho. muchísimo. Tuve muchos dolores cuando lo lesiona Goicoechea y lo transforman a él en el verdugo. Siento que me aleja de España un montón, que le hago la cruz a España. Y estoy viviendo en España, y tengo hijos en España, y trabajo en España, y necesito comer en España, y necesito que en España me inviten y qué sé yo, pero yo internamente no le perdono la lesión que le hacen a Diego y que además lo inculpen, se le imputen a él. Y ahí renazco con. Es como el Martín Fierro, ¿viste? Va a Nápoles, a la frontera, y vuelve, ¿no? Hasta que se vuelve todo, ¿no? Entonces, claro, es otra. Lo de Maradona es una película de Fabio. Es con todos los momentos. En cambio, el otro es como un ángel. Llegó, no dijo nada, no se peleó con ninguno y los vacunó a todos. Pero a todos de manera inclemente, sistemáticamente los vacunó. Bueno, prefiero no elegir porque la verdad que le debo felicidad a los dos. Con Maradona sufrí, con Messi no sufrí. O sea, que el Barcelona fue mezquino, lo es siempre. Pero Messi no tuvo esa. A Maradona recuerdo cuando lo sacan en la camilla después de la lesión de Goicoechea y es un gran dolor. Y cuando en el Nápoles ya es todo, empieza todo el quilombo con Ferlaino. Y cuando vuelve al Sevilla, que parece, ¿no?, que va a resurgir, y bueno, y después está el episodio del Mundial de Estados Unidos, ¿no? O sea, Messi el único dolor era una noche con Víctor Hugo, él fue un caballero, pero un amigo que estaba ahí, un gran comentarista de fútbol, me lo nombró como pecho frío, y yo nunca soporté que me dijeran que era un pecho frío. ¿Quién? Messi. Esa cosa que estaba instalada aquí, de que era un pecho frío, de que era. No. Messi era
Aparte, te voy a contar una cosa, Diego. Estaba yo sentado en Aerolíneas cuando él todavía viajaba en la línea normal, en la primera fila de todas, porque los puntos me habían dado para estar en la business. Y la azafata me preguntó si Messi podía estar al lado mío. Y yo ya me había tomado mis Rivotril para viajar y dije que sí. Y le mandé la mía, le mandé mi fruta. ¿Qué fruta le dijiste? Viajaste en primera con Messi. Al lado, sí, además. ¿Conversaste con él? Él mismo, en un telefonito horrible que tenía en aquel entonces, de esos de la tapita, yo no supe hacer la foto, él mismo me hizo la foto y además me hizo una dedicatoria para mi hija y para mí, con el padre y sus dos hermanos en la parte del centro, y yo en la primera fila de todas. No, fui muy cuidadoso en cuanto el avión arrancó, no lo molesté más, pero sí le dije que no tenía que ganar el Balón de Oro. Una teoría desopilante. ¿Qué le dijiste? Que no tenía que ganar el Balón de Oro, que el lugar quedara vacío porque tenía que ganar el Campeonato del Mundo. Y Balón de Oro más Campeonato del Mundo me parecía que no se sumaban. Lo escuché decir al padre decir que gane el mejor. Pero bueno, pero escuchó. O sea, no sentí que estaba frente a alguien que no prestara atención. Le dije que me disculpara, que me permitiera decirle simplemente esto y que no le iba a molestar más. Pero bueno, yo con Messi lo he visto en los campos reinar, ver una especie de gran lector de partidos, de mirar el campo y Un genio. un genio, sí, Absoluto. un genio absoluto, sí. En este mundial que ha ganado es un acto de justicia, pero él no era, estaba muy lejos de lo que había sido. Hizo un gran esfuerzo, pero en muchas ocasiones esa pelota que él se llevaba en otros lugares no la suelta hasta que esté adentro de la red. Basta ver las jugadas de él en la Champions, ¿no? Un tipo. He visto dos personas, eso sí, y esto lo tienen en común, que el Madrid no pudo contener los aplausos. Maradona, en la Copa del Rey, que llega hasta el arco y espera que el portero que estaba en el suelo se levante y se la toca, y el Madrid no pudo contener y aplaudir. Y otro partido en donde ya lo último Casillas tira la toalla. Cuando le hace el tercero Messi, el Madrid dice, bueno, esto no se puede. No. Y lo aplaudieron a Messi. Sí, sí, las pocas veces que el Madrid, las únicas dos veces que el Madrid, ¿Dos? sí. ¿Messi y Maradona qué tienen en común? ¿Dos? El genio, ¿no? Argentinos. Sí. Y la genialidad argentina. Sí. Sí, el genio. Es arrogante lo que acabamos de hacer, ¿no? Reivindicar a Maradona por su condición de argentino, pero Claro. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ya sabes. pregunto si no hay en el fenómeno de Milei algo de la arrogancia nuestra. Sí, lo que pasa es que no es. Genios nosotros tuvimos en política muy pocos. Genios, por el general, fue Néstor y Cristina. Y Cristina. A Cristina le adjudicaba genialidad. Sí, 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 sí. Bueno, por eso me da pena todo este quilombo que se está armando, pero sí, Cristina es una intérprete de la realidad muy importante. Jorge, ¿caminás por Avenida Corrientes ahora cuando Sí. venís? ¿Y qué encontrás? Primero me he curado ya de la nostalgia, es decir, uy, ahí estaba el Politeama, uy, ahí estaba el foro, pero, ¿viste? Según las organizaciones políticas había. Bien. Después voy a Librería Hernández, a la que considero una gran librería todavía. Me complace, me hace bien ver que está Guerrín, aunque no puedo entrar porque está lleno de gente, pero me complace saber. Cuando descubro cosas que existían desde antes, me gusta, me gusta.
y vengo siempre a Corrientes. Y es más, cuando llego a Argentina y llego a Caleuche y Corrientes y doblo, siento como una especie de energía que me invade, como algo muy propio, como algo que no voy a sentir en ningún lugar a todo el mundo. Luego, además, el mundo me ha dejado de interesar. O sea, si tengo algo, sí, por ejemplo, los rusos me tradujeron, voy, ¿no? Ahora me han invitado a San Petersburgo, los ingleses me tradujeron, voy. Pero después así de turismo no voy más, a ningún lado. Mi viaje es A la Avenida Corrientes. a la avenida. No, y ahora descubrí, ahora también el interior, ahora soy un poco, mi viejo era formoseño, me gusta el litoral, me gusta Entre Ríos, me gusta escuchar la música del norte, y después el tango, no lo tengo como alguien que lo descubrió, lo descubrí que lo tenía dentro mío por mi vieja y es muchísimo lo que tengo. Cuando empecé a venir acá y subí a un taxi que el tipo tenía el programa del tango, yo le decía, eso es Pugliese con Abel Córdoba. Ese es Fiorentino con Troilo. Entonces los tipos me decían, usted, no, no sabía. Lo descubrí. Lo descubrí porque, claro, mi vieja escuchaba y al final, sin darme cuenta, fui incorporando todo eso, ¿no? Así, sí, soy un porteño en España, que conozco bastante, te digo, ¿eh? O sea, si tengo que pasar por cualquier lugar de España, he hablado prácticamente con todos los intelectuales españoles, he conocido a los políticos, he venido con Felipe González una semana acá a Buenos Aires, en el año que era agregado cultural. He tenido el honor de conocer a Pablo, a Errejón y a varios de los miembros de Podemos. Creo que fue la experiencia de la izquierda más importante de Europa de los últimos años. Así que bueno. Si te encontrases con el joven Jorge Alemán de 25 años en la calle Corrientes, Toda la vida me pregunté esto, Daniel. La diferencia entre un acto heroico y un acto sacrificial. Yo no le buscaría un núcleo patológico a un héroe. Si un tipo se tira al río a buscar a un niño que se está ahogando y lo salva, es un héroe. Si no lo salva, es un héroe. No diría, se quería matar, como dicen algunos psicoanalistas. Eso lo tuve en la cabeza cuando me fui, todos los días, y lo sigo teniendo. ¿qué? Esa pregunta. ¿Cuál? Y, por ejemplo, yo hablaba con un amigo y yo decía, hay que irse. No, pero murieron, ¿qué vamos a hacer afuera? No vamos a morir. O sea que si yo me encontrara ahí de nuevo, estaría exactamente en el mismo punto. Por supuesto, después en otras cosas sí sabría un montón de cosas más. Por ejemplo, yo no tenía hijos. O sea, si te encontrás a Jorge Alemán con 25 años en la calle Corrientes, le decís, andate. Sí, en el año, en el mes que me fui yo de 76, seguro, seguro. Sí, sí. Le hubiera dicho, vos querés vivir, andate. Ahora sí que ya no ayuda tu caída. Sí. Eso no quiere decir que no esté, como te decía al comienzo de nuestra conversación, siempre pendiente de decir, bueno, pero a ver, ¿se discutió de verdad aquí qué querían aquellos revolucionarios? Eso no, la historia no se conformó de tal manera que haya permitido dilucidar, ¿no?, cómo es que entregó la vida a tanta gente. Pero yo me hubiera dicho, andate, sí, porque ya no era un acto revolucionario quedarse. Ya no era algo
Era como confirmar una idea porque te morías. Era como decir, voy a confirmar que estoy en lo cierto porque me matan. Pero no estábamos en lo cierto. Por eso me parece bien tus advertencias, porque el exitismo aquel fue trágico, ¿no? Menos mal, no estaba ni Maradona ni Messi en el 78, en mi casa, pactamos todos estar con Holanda. Ahí tuve la experiencia real de que el fútbol era transversal y era inevitable, porque en la mitad del partido casi nos matamos, volaron botellas, trompadas, no hubo manera de encuadrarlo. No podíamos estar con Holanda. Había sido toda una racionalización del comienzo, previa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los 25 también sabía que no iba a dejar nunca esto. Que era imposible, por más intensa que fuera la corriente con la que yo tomara contacto, que me hiciera olvidar de lo que había pasado aquí. O sea, lo llevo pensando todos los días de mi vida. Todos los días. Todos los días, sí, sí. Siempre en algún momento. Siempre en algún momento pienso, ¿qué hago aquí? ¿No? Siempre en un momento siento esa extranjeridad que me habita. Cuando entro a un bar me siento y pido un café, ¿no? Y el señor me contesta, ¿cómo lo va a tomar? Y ya me doy cuenta que estoy de nuevo en Madrid. O sea, que todo el tiempo está esa extranjeridad que no abandono, me gusta. Me gusta mirar con una cierta exterioridad lo que ocurre, ¿no? Y todos los días también me pregunto sobre cómo fue, que hicimos lo que hicimos. Le doy un enorme valor a todas las cosas sucedidas. Creo que entre el 67 y el 75 Argentina fue un país prodigioso y que la ciudad de Buenos Aires no tenía comparación en el mundo. Yo creí que el mundo era como Buenos Aires y después cuando empecé a ver ciudades no eran así para nada. Ahí descubrí que lo que había sucedido aquí era especialísimo. No, no tenía nada que ver. Ni París, ni Berlín, ni... O sea, Buenos Aires fue un laboratorio. Querido.